Hola gente, bienvenidos de nuevo y esperamos que estén con toda la energía para empezar con esta primera parte de programación. Durante esta materia y la mayor parte de la diplomatura vamos a estar trabajando con notebooks de Python. Una notebook es un formato de archivo que puede ejecutarse interactivamente, lo cual es muy útil a la hora de analizar datos, ya que podemos ver el resultado de nuestro código inmediatamente. Por otro lado, tenemos el entorno de ejecución, que es el lugar físico donde se va a ejecutar nuestro código. Nosotros les recomendamos dos alternativas. Por un lado, JupyterLab y por el otro, Google Colaboratory. Colaboratory es una herramienta en línea que nos permite ejecutar código en la nube. Cada vez que ejecutamos algo en Colaboratory, se nos asigna una máquina virtual que tiene ciertos recursos, como memoria RAM, capacidad de cómputo, GPUs y capacidad de almacenamiento. Muchas veces esta máquina virtual es más potente que nuestras computadoras personales. Pero por otro lado, al estar ejecutándose en la nube, necesitamos conexión a internet permanente y algunas veces podemos tener problemas de latencia. Por otro lado, JupyterLab es un entorno de ejecución local, lo cual significa que se ejecuta en nuestra propia computadora. Por lo tanto, necesitamos tener una arquitectura más o menos moderna. Además de eso, la configuración de un entorno de Jupyter tiene más pasos que simplemente abrir Google Colaboratory y pueden encontrar instrucciones para eso en el repositorio de la materia. Les recomendamos que si no están tan familiarizados con la configuración de entornos nuevos, comiencen con Google Colaboratory y vayan aprendiendo a usar Jupyter a medida que lo necesiten durante la diplomatura. En el resto del video vamos a ver un ejemplo de cómo cargar el conjunto de datos que vamos a estar utilizando y algunas operaciones básicas para limpiarlo y dejarlo listo para la primera clase. En la página web de la materia van a encontrar links a todos los recursos que vamos a estar utilizando. En particular seleccionamos el dataset de las respuestas a la encuesta CISARMIN de salarios de los programadores que se realiza en Argentina y otros países de Latinoamérica todos los años, que pueden acceder en este link. En la página oficial de CISARMI pueden encontrar más información e incluso pueden encontrar algunas visualizaciones en esta página de OpenQ. Para descargar los datos pueden acceder a este link que nos lleva a un documento de Drive. Para analizar estas respuestas desde una notebook de Python, lo primero es descargarlo a su sistema de archivos local. Eso se puede lograr desde aquí y tienen que seleccionar el formato CSV. Una vez que lo guardaron, podemos irnos a nuestra notebook, que también van a encontrar en la página de la materia. Las notebooks de Python están divididas en celdas y existen dos tipos de celdas, de texto y de código. Las celdas de texto están escritas en formato Markdown y las utilizamos para ir documentando todo el proceso de análisis de datos. Las celdas de código es donde escribimos lo que efectivamente vamos a ejecutar. Para ejecutar una celda pueden apretar este botón de acá o simplemente apretar Shift Enter. Recordemos que cuando ejecutamos una notebook en Colaboratory lo estamos haciendo en un entorno remoto. Eso quiere decir que no tenemos acceso a nuestro sistema de archivos local. Lo primero que vamos a hacer es cargar nuestros datos y para eso tenemos que ejecutar esta celda y después usando este botón elegir el archivo que acabamos de descargar en formato CSV. Una vez que se termine de cargar, sigan los pasos descritos en las celdas siguientes hasta que consigan el conjunto de datos en un data frame. Un data frame de Pandas es una abstracción muy similar a una hoja de cálculo, es decir, tiene columnas y tiene filas. En este caso recordemos que cada una de las filas es una respuesta a la encuesta y cada una de las columnas es una pregunta. Con la función readCSV hemos leído el archivo que subimos y lo tenemos disponible en la variable df. Veamos qué tiene. Para eso tenemos que acceder utilizando este tipo de operación. Pueden leer más sobre indexado y filtrado de data frames de Pandas en los recursos que les dejamos en la página de nivelación y autodiagnóstico. Lo que podemos ver es que no obtuvimos las respuestas que esperábamos, ya que en este caso las columnas no se corresponden a las preguntas y tenemos muchos datos faltantes. Eso sucede porque recordemos que las primeras filas de nuestro conjunto de datos no contienen las respuestas, sino que son filas adicionales. Por suerte, Pandas nos permite solucionar este problema utilizando algunas configuraciones particulares para la función readCSV. Una vez que las hemos aplicado, vemos que cuando volvemos a leer el conjunto de datos, efectivamente tenemos lo que estábamos esperando, una respuesta por cada fila y una pregunta por cada columna.
Un preproceso más que vamos a aplicar a este conjunto de datos es renombrar las columnas. Esto lo hacemos por dos motivos. Primero, porque es incómodo trabajar con nombres de columnas que tienen espacio, porque no podemos accederlas directamente como si fueran un atributo del DataFrame. Y segundo, porque también es incómodo trabajar con caracteres especiales como las ñes o las vocales con acentos. Primero nos vamos a fijar cuáles son las columnas que tenemos y luego vamos a definir un nuevo nombre para cada una de estas columnas. Por ejemplo, para la columna me identifico, le vamos a asignar el nombre gender. Y luego, para poder distinguir y tener alguna organización de los nombres nuevos de nuestras columnas, le vamos a poner un prefijo sobre más o menos el área a la cual se refiere la pregunta. Como pueden ver, tenemos muchas columnas dentro de este conjunto de datos y puede llegar a ser difícil acordarse de todas ellas. No es necesario que entiendan este código en profundidad, pero sí cuál es la acción que estamos realizando. Con esta función, efectivamente realizamos el reemplazo y cuando le aplicamos a nuestro conjunto de datos, lo que obtenemos es un nuevo DataFrame con los nuevos nombres de las columnas y también podemos ver que las filas se mantuvieron absolutamente igual. Ahora bien, ¿vamos a tener que realizar todas estas acciones cada vez que querramos leer nuestro conjunto de datos? Usualmente lo que se hace al trabajar con notebooks es guardar una copia de los datos ya preprocesados y leer directamente esa copia en las notebooks siguientes. Incluso, si el conjunto de datos es pequeño, lo podemos subir a una URL para que esté disponible directamente a través de consultas HTTP. Es decir, las podemos acceder desde un navegador o desde código muy fácilmente. Esto se va a guardar como un archivo, pero todavía está en Google Colaboratory. Para poder accederlo y traerlo a nuestro sistema de archivos local, tenemos que aplicar esta función download. Una vez que lo tenemos ya en nuestro sistema de archivos, podemos copiarlo o disponibilizarlo donde nosotros querramos. En este caso, nosotros lo hemos subido a un servidor de la UNC y pueden accederlo a través de esta URL. Con esta acción estamos directamente descargando y leyendo nuestro conjunto de datos en un nuevo DataFrame. Tengan en cuenta de que si el conjunto de datos es demasiado grande, el tiempo de descarga va a ser demasiado grande y al final va a ser más incómodo leer nuestro archivo de datos desde una URL. Para comprobar que efectivamente es el mismo, volvemos a acceder a las primeras 3 filas del conjunto de datos. En las notebooks siguientes vamos a directamente utilizar estos dos comandos para acceder a nuestros datos. Y esta forma de leer los datos va a funcionar tanto si lo ejecutamos desde Google Colaboratory como si lo hacemos desde nuestro entorno local con JupyterLab. Estas son todas las operaciones necesarias para preprocesar nuestros datos y dejarlos listos para utilizarlos en las notebooks siguientes. Así que, eso es todo.